En el mundo judeo-cristiano, los profetas juegan un papel importantísimo. Ellos llevan el mensaje de Dios a las demás personas. Pero, ¿sobre qué es ese mensaje? ¿Y por qué en el libro de Mormón las primeras páginas ya comienzan a hablar de un profeta y de su familia? ¿Cuál es el mensaje que tenía ese profeta por lo cual lo iban a matar en su propia ciudad y que tuvo que escapar por mandato del Señor hacia una tierra que él le iba a indicar? Es verdad que el libro de Mormón ha tenido cierta dificultad para encontrar un lugar en la aceptación general del mundo cristiano, pero yo creo que aquí podríamos estar hablando precisamente de aquello que puede vincular al libro de Mormón con el Antiguo Testamento, por poner un ejemplo más o menos vasto. De eso vamos a hablar en este episodio de Dominical, y también vamos a dar una noticia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días relacionada con la juventud, y por si fuera poco, les tenemos reservada una sorpresa especial que va a deleitar sus oídos. Escucha Dominical, un podcast sobre espiritualidad, inspiración y fe. Reflexiones, comentarios, experiencias y mucho más. Si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este podcast es para ti. Comenzamos con la primera noticia, que está relacionada con la juventud y específicamente con la organización de hombres jóvenes de la iglesia. Pues resulta que este martes 16 de enero, la Presidencia General de Hombres Jóvenes debutó en Instagram y Facebook con una cuenta oficial en cada una de esas redes como recurso para recopilar y compartir ideas. Así es, el presidente Stephen J. Lund, el presidente general de los hombres jóvenes, y sus consejeros, los hermanos Bradley R. Wilcox y Michael T. Nelson, que son la presidencia general de los hombres jóvenes a nivel mundial, han creado nuevos canales en las redes sociales para ayudar a los hombres jóvenes a centrar sus vidas en Jesucristo, y lanzaron un reel en el que saludaron a toda la juventud, particularmente a los hombres, y les hablaron de su canal. El canal se llama Young Men Worldwide y por ahora solamente existe ese canal en inglés. No sé si haya planes para lanzar también otros canales en otros idiomas, pero por lo pronto ellos lanzaron este canal y en un reel dijeron lo siguiente: Hola, sean bienvenidos todos los jóvenes en el mundo. Estamos muy contentos de que estés aquí. Este es un lugar que ha sido diseñado específicamente para ustedes. Ya sean adolescentes o líderes de la Organización de Hombres Jóvenes de Barrio Rama, queremos saber de ti. Esta nueva cuenta está destinada a ser un recurso de ideas y estamos ansiosos porque las compartan en esta comunidad mundial. Seas quien seas y donde quiera que te encuentres en tu viaje, debes saber que eres amado y conocido. Gracias por estar aquí. Que comience la aventura. Y en efecto, ahí están. En Facebook está Young Men Worldwide. Y en Instagram también la cuenta es @todo junto Young Men Worldwide _ Ese es oficial, lo van a reconocer por un pequeño logo sobre un fondo negro que tiene contornos de un fuego. Ustedes ya saben que ese fuego es representativo, es parte de la campaña de identidad de Strive to Be, que es también un núcleo digital de medios de diferente índole para poder concentrar los recursos y materiales que están disponibles para los hombres y mujeres jóvenes y también para los niños, pero fundamentalmente para los hombres y las mujeres jóvenes. Por lo pronto, en el momento en que estamos grabando este podcast, la primera publicación, el lanzamiento de este canal, de esta cuenta de Instagram, ya tiene con solamente una publicación 5,023 seguidores. Y pues están esperando que todos difundan el mensaje para poder llegar a tantos hombres jóvenes de la iglesia y amigos de la iglesia como se pueda. En una nota informativa publicada por The Church News, se dice que los nuevos canales incluirán mensajes de los miembros de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes y otros líderes generales. Dice el presidente Lund: con todos los mensajes que llegan a sus dispositivos, tenemos la intención de hacer de Young Men Worldwide
un lugar conciso y útil para que los jóvenes, sus padres y líderes encuentren ideas e inspiración. Esperamos verlos aquí a menudo mientras trabajamos juntos para divertirnos al construir un discipulado para toda la vida. También serán un lugar para conversar y compartir ideas, según el hermano Wilcox, que dijo: nos damos cuenta de que los hombres y los líderes adultos no acceden a la información como lo hacían las personas en el pasado. Así que necesitábamos una cuenta de Instagram para que la dirección y la ayuda que se necesita fuera fácilmente accesible. Young Men Worldwide será un lugar donde podemos aprender a ser discípulos de Cristo y guiarnos unos a otros en ese proceso. Estará lleno de ideas de actividades, consejos de enseñanza y pensamientos espirituales de líderes generales de la iglesia, y será un lugar donde los santos de todas partes podrán compartir las mejores prácticas e ideas entre sí. Finalmente, el hermano Nelson dijo: este será un lugar donde podrán reunirse con amigos de todo el mundo para recibir y compartir la información más actual sobre actividades, eventos y programas. Se sentirán inspirados al ver ejemplos de jóvenes que están fortaleciendo a otros en sus quórumes, en sus barrios y en sus hogares, y también tendrán la oportunidad de compartir experiencias edificantes que hayan fortalecido su testimonio. Es decir, me imagino que va a ser también una especie de repost. Va a haber algunos videos que procedan de otras cuentas, si cumplen o si dan el mensaje, como hacen algunas otras cuentas que son muy exitosas en Instagram, que repostean contenido que es muy valioso para poder así generar una mayor comunidad con un impacto muchísimo más profundo. Entonces, pues bueno, parece que esto va a ser también la línea de trabajo de las redes sociales, sobre todo de Instagram, en la presidencia general de los hombres jóvenes. Y pues bueno, yo creo que es interesante porque esta es una de las formas en las que se optimizan los canales a través de los cuales se hace llegar el mensaje del evangelio a todas las personas. Y aquí el comentario es: ¿realmente sería necesario hacer uso de toda esa tecnología? Pues yo creo que sería tanto como necesario, ¿no? Pero sí sería un gran desperdicio no usarlas. Además, si el profeta del Señor, el presidente Nelson, y sus colaboradores más cercanos como sus consejeros y el quórum de los 12 apóstoles, y estas personas que, si bien ellos mismos no son tan jóvenes, pero están dirigiendo los programas de la iglesia, de una iglesia con muchísima tradición, usan la tecnología, los máximos avances de la tecnología para poder realizar la obra del Señor, ¿por qué no lo deberíamos hacer nosotros, que aunque no tengamos un puesto o un cargo o un llamamiento muy encumbrado o de mucha visibilidad? ¿Por qué no podríamos salir beneficiados del uso de todas estas nuevas tecnologías que están disponibles para nosotros y que, como ya se ha dicho en otras ocasiones, fueron inspiradas por el Señor justamente para llevar a cabo su obra? La otra noticia relacionada con los jóvenes es que fue lanzado el material para acompañar al lema de los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes en 2024. El lema es: soy discípulo de Jesucristo, y se lanzaron pues las ilustraciones, esta especie de logo que se hace. En esta ocasión pues está bastante curioso, la verdad. Cuando tengan oportunidad háganlo, les vamos a dejar aquí un enlace directo a esa parte donde está presentado precisamente el logo. Allí hay cosas muy útiles como enlaces a los canales en donde se pueden escuchar las canciones del álbum. Sí, es un álbum, no nada más es una canción, es todo un álbum de música. Están en Spotify, en YouTube, en Apple Music, también en la aplicación de Biblioteca del Evangelio, en la aplicación de Música Sagrada y en la aplicación de Vivir el Evangelio. Y también les presentan los pósters y los materiales gráficos que pueden descargar para utilizarlos en materiales que ustedes vayan a hacer en sus barrios, en sus actividades. Incluso para poder hacer estampados en playeras, carteles grandes o banderines o muchas otras cosas que puedan ustedes usar y necesitar en sus barrios. Ahí está el material oficial, sin costo, sin ningún problema, para poderse usar, descargar y usar para ayudar a los hombres y mujeres jóvenes en todas sus actividades en la iglesia. Y como la música es una parte muy importante en la vida de todas las personas, pero particularmente de los adolescentes, me queda claro que esa es la razón por la cual la iglesia se ha esforzado tanto por generar música con las particularidades de cada generación, no solamente para que pueda agradar a las generaciones que las escuchan, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes que las escuchan, sino también para que los pueda inspirar, para que los pueda acompañar, para que puedan tener ese recurso cerca de ellos
en su vida cotidiana y que puedan tener acceso a la doctrina, a la inspiración, a las experiencias positivas, a todo aquello que puede contrarrestar el ruido y el envilecimiento del mundo y todas esas cosas. Así es que, bueno, les confieso, hay algunos estilos musicales que están usándose desde hace algunos años en la música que se genera desde la Iglesia para la Juventud, que no son muchísimo de mi agrado porque se parecen mucho a algunos estilos que están muy de moda, pero bueno, vaya, no tienen que estar agradándome a mí, que yo pertenezco a otra generación que ha pasado por la adolescencia hace mucho tiempo. Así es que si conecta con los jóvenes de ahora, en realidad estará muy bien. Y precisamente por esa razón, en esta ocasión les queremos presentar la canción del lema para los jóvenes 2024, Soy discípulo de Jesucristo. Esta canción se llama Discípulos de Cristo y está interpretada en su versión en español por Isaías Reynoso. De entre los caminos que seguir, darle a él mi vida yo escogí. Fuego en la noche, aliento me da, yo testificaré, lo haré sin parar. Yo, su discípulo soy, no dejaré a Cristo, vida eterna nos dio, su poder necesito, brillaré, los demás sabrán que su luz y verdad nos hay. Yo, su discípulo soy, su discípulo soy. Su discípulo soy. Pues bien, ahora sí, volvamos a nuestra lectura del Libro de Mormón según el programa Ven, Sígueme, que en esta semana dedica de los capítulos 6 al 10 del primer libro de Nefi. Por supuesto, nos encontramos allí con el capítulo 8, que es el relato del sueño que tiene el profeta Lehi sobre el árbol de la vida y otros símbolos que aparecen allí en el sueño. Nosotros esta vez no vamos a analizar el sueño del árbol de la vida, que no es que esté sobrevaluado, pero está sumamente estudiado y que además es una figura increíblemente imponente, que ha sido llevada al arte, al cine, al dibujo, y que está muy firmemente arraigada como una imagen potente en los corazones y en las mentes de las personas que hemos pasado por esa lectura dentro del Libro de Mormón. La verdad es que no es nada fácil quitarse esas imágenes y esas enseñanzas a través del relato del sueño de Lehi sobre el árbol de la vida. Pero en esta ocasión no vamos a hacer ese análisis en dominical, sino que vamos a analizar algo que viene un poco después. Cuando Lehi termina de hacer el relato de su sueño, empieza a hablar con sus hijos porque les manifiesta su preocupación por Lamán y Lemuel, que en el sueño no eligieron acercarse al árbol de la vida, y empieza a hablarles con un tono que Nefi describe todo el sentimiento de un tierno padre. Está tratando de hacerlos volver al redil, si es que alguna vez estuvieron ahí, o convencerlos de que le den una oportunidad a su corazón para escuchar, obedecer y vivir las bondades de seguir el plan de Dios sin ese enojo, sin esa ira, sin esas ganas de entregarse a los gustos del mundo, que ya vamos a ver más adelante en el Libro de Mormón, que esa es precisamente la naturaleza de Lamán y Lemuel, son muy mundanos. Y entonces Lehi los empieza a amonestar, pero con muchísimo amor, dice Nefi, con ternura. Pero tampoco nos vamos a detener mucho aquí, sino que vamos a leer lo que dice Nefi, que Lehi, su papá, les dijo justamente después de haberlos exhortado a ser leales al Señor. Dice el inicio del capítulo 10 de primer Nefi que luego que su padre terminó de relatar ese sueño y de haberlos exhortado a ejercer toda diligencia, les habló acerca de los judíos. Y entonces comienza un asunto que creo que no es de menor importancia, que es, en el Libro de Mormón se habla acerca de los judíos, dado que Lehi mismo era un judío.
y por lo tanto toda su familia que había salido con él también eran judíos. Y no nada más tiene que ver con el hecho de que estaban huyendo de Jerusalén donde estaban buscando a Lehi para matarlo, sino que también el Libro de Mormón es un lugar donde se habla mucho en lo que para ese momento es el futuro de los judíos. Y lo que Lehi dice en esta ocasión se parece mucho a lo que otros profetas casi contemporáneos de él, como el profeta Jeremías, habla acerca de los judíos y de lo que les espera en los días que pronto habrían de llegar. Dice el versículo 3, después de que fuesen destruidos, sí, esa gran ciudad de Jerusalén, y muchos de ellos fuesen llevados cautivos a Babilonia, volverían otra vez de acuerdo con el propio y debido tiempo del Señor. Sí, volverían de su cautividad y después de volver de su cautividad poseerían otra vez la tierra de su herencia. Y bien, pues es sabido que dentro del relato que nos da la misma Biblia en el Antiguo Testamento podemos ver el cumplimiento de esta profecía. Los judíos ya habían sido parcialmente dispersos en una ocasión previa a esta en la que Jerusalén fue destruida. Luego vino la invasión por parte de los babilonios a Jerusalén y viene esta destrucción también. Y después de algunos años, muchos años, viene también otra vez un regreso en el que se les permite al pueblo de Israel volver a poseer su tierra, pero no todos los israelitas vuelven, o no todos los miembros del pueblo del convenio vuelven a ocupar las tierras de su herencia que se les había designado por decreto divino, sino que se van a otros lugares, y esto es otra cosa a la que se le conoce con el nombre genérico de diáspora, es decir, la dispersión. Por decirlo así, un fenómeno migratorio que se sale del control y que hace que se pierdan del radar algunos de los más importantes grupos. Y cuando digo importantes solamente me refiero al tamaño, y solamente algunas de las agrupaciones y de las familias vuelven. Por ejemplo, uno de esos resultados que se pueden ver en las escrituras de que no todos volvieron, por lo menos no en el momento en el que se les indicó, es precisamente la existencia de una colonia conocida como Samaria, y los samaritanos pues habían estado en contacto con otros pueblos, y por esa razón los judíos que sí volvieron luego a Jerusalén cuando se les permitió en aquella ocasión, pues les tenían un recelo porque los samaritanos se habían contaminado con otros pueblos, y ahí es donde estaba empezando la rivalidad, este antagonismo espantoso que no quisiéramos leer de ello en ninguna parte, pero pues ahí está, no lo podemos tampoco borrar nada más porque nos parece difícil de digerir. Así eran las cosas y ese es el relato de la historia tal como quedó registrada. Pero volviendo al asunto de lo que Lehi estaba profetizando, cuando estaba hablando con su familia, justo después de narrarles su sueño del árbol de la vida, dice, sí, 600 años después de la partida de mi padre de Jerusalén, el Señor Dios levantaría a un profeta entre los judíos, sí, un Mesías, o en otras palabras, un Salvador del mundo. Quisiera resaltar esta parte porque significa que un profeta del mundo del Antiguo Testamento, que es contemporáneo de Jeremías y algunos otros profetas de ese mismo entorno, momento y lugar, está hablando del Mesías. Por supuesto, no es la primera vez que se habla de él, pero habla en estos términos, dice, un Salvador del mundo. Y esto tiene el Libro de Mormón, como que aclara que la misión de los profetas, por lo menos en el Antiguo Testamento, es testificar de una misión de un profeta en el futuro que es el Mesías. No estoy inventando. Daniel, Jeremías, Oseas, Miqueas, Nahum, todos hablaron, Joel, de un Mesías. El que más particularmente habló de la misión del Mesías pues fue el profeta Isaías, por supuesto. Pero con frecuencia se pasa por alto que entre tantas cosas que se les encargó a los profetas hacer en el Antiguo Testamento, el mensaje sobre el Salvador del mundo, que para ellos era tiempo futuro, era la parte más importante, era el núcleo de su mensaje, era la razón de que ellos fueran llamados como profetas. Y así lo explicó el propio Lehi, dice el versículo 5, que también habló concerniente a los profetas diciendo lo siguiente: del gran número que había testificado de estas cosas referentes a este Mesías de quien él había hablado, o sea, de este Redentor del mundo. Por tanto, todo el género humano se hallaba en un estado perdido y caído, y lo estaría para siempre a menos que confiase en este Redentor.
Y entonces Lehi empieza a dar una profecía más acerca del Mesías. Profetiza sobre el profeta que lo iba a preceder. Dice lo siguiente: también les habló acerca de un profeta que habría de preceder al Mesías para preparar la vía del Señor. Sí, y que saldría y proclamaría en el desierto. Está hablando a todas luces de Juan. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, porque entre vosotros se halla uno a quien no conocéis, y más poderoso es que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. Y mi padre, dice Nefi, habló mucho tocante a esta cosa. Y después Lehi hace la descripción de lo que va a acontecer en el futuro, que Juan va a bautizar al Mesías para que se cumpla toda justicia. Ahora, si quien está escuchando es una de esas personas escépticas del Libro de Mormón que puede decir, bueno, por supuesto, José Smith ya se conocía, como todo el mundo cristiano, el relato de Juan el Bautista y de que bautizó al Salvador y todas estas cosas, y hasta estos diálogos parecen estar copiados de ahí. Puede ser, nada más que vayan al capítulo donde hablé de todas las cosas que testifican a favor de que el Libro de Mormón no fue un invento, ni un arreglo, ni un pegote de otras lecturas o algún invento que se haya hecho por mano de alguna persona, ni mucho menos de José Smith. José Smith no tenía las herramientas ni los recursos como para poder construir esto de su propia inventiva. Así es que esa discusión la tenemos allá en el primer capítulo de esta temporada. Y ahorita ya superamos esa parte, ya estamos simplemente hablando, dando por sentado y dando por hecho que tenemos un testimonio de la veracidad del Libro de Mormón, o que estamos aprendiendo estas cosas en el supuesto de que sepamos que el Libro de Mormón es verdadero. La discusión sobre poner en duda o en tela de juicio la veracidad del Libro de Mormón como un libro que fue traducido por un profeta de Dios en nuestra era, esa está en otro episodio de este podcast. Bien, ahora Lehi comienza otra vez a hablar de los judíos. Dice Nefi: luego que mi padre hubo dicho estas palabras, habló a mis hermanos tocante al evangelio que sería predicado entre los judíos, y también concerniente a que los judíos degenerarían en la incredulidad, y luego que hubiesen dado muerte al Mesías, y después de haber sido muerto resucitaría entre los muertos y se manifestaría a los gentiles por medio del Espíritu Santo. Ya tenemos palabras clave a lo largo de todo el Libro de Mormón. Ya aparecieron así de temprano: judíos, gentiles. Porque dice el versículo 12, sí, mucho habló mi padre acerca de los gentiles y también de la casa de Israel, que se les compararía a un olivo y cuyas ramas serían desgajadas y esparcidas sobre toda la faz de la tierra. Por tanto, dijo que necesario era que fuéramos conducidos unánimemente a la tierra de promisión, para que se cumpliese la palabra del Señor de que seríamos dispersados sobre toda la faz de la tierra, y que después de que la casa de Israel fuese esparcida, sería de nuevo recogida. O en una palabra, después de que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del evangelio, las ramas naturales del olivo, o sea, los restos de la casa de Israel, serían injertados. Y ya comenzó a hablar del pueblo de Israel, haciendo esta alegoría con un árbol de olivo, hasta que lleguen al conocimiento del verdadero Mesías, que es su Señor y su Redentor. Y con estas palabras mi padre profetizó y habló a mis hermanos también muchas otras cosas que no escribo en este libro, dice Nefi, porque he escrito en mi otro libro cuanto me pareció conveniente. Y todas estas cosas de las cuales he hablado sucedieron mientras mi padre vivía en una tienda en el valle al que dio el nombre de su hijo Lemuel. Pues bien, solamente quiero aportar algunas herramientas para los análisis que se pueden hacer sobre este tipo de relatos y las profecías en las que se menciona a los judíos, a los gentiles. Por supuesto, muchas personas están como proclives a darle una sobreinterpretación histórica. Claramente hay una interpretación histórica y a todas luces se puede ver el cumplimiento de todas estas profecías en diferentes niveles y en diferentes etapas de la historia. Claro que sí, pero a veces como que queremos ver cosas donde no las hay, y también como que queremos utilizar este análisis para justificar algunas tendencias, algunas posturas quizás a veces hasta ideológicas, y quisiera no tener que decirlo, pero a veces también hasta de corte político, justificándolas en textos como este, como el Libro de Mormón. La verdad es que creo que es mucho más allá de lo necesario. No creo que remita a algo bueno, no creo que produzca muchas cosas positivas o buenas, exagerar en eso, porque a veces en realidad no lo hacemos con una investigación histórica sólida, sino más bien con una investigación muy apasionada, con un afán, sí, sincero y muy veraz y con muchísimo interés, pero no por ello deja de ser amateur.
la investigación histórica como la investigación científica y todos los tipos de investigación tienen que basarse en una metodología y respetarse con muchísima responsabilidad y seriedad. Y si no vamos a entrar en los campos correspondientes, en los que a veces uno también tiene que poner en una pequeña capsulita el testimonio y la fe para poder avanzar en la investigación, para que por lo menos podamos llegar a las conclusiones más acertadas que, según la metodología, nos requiere, pues lo mejor es en realidad quedarnos con el análisis de corte espiritual, el que nos ayuda a entender el lado práctico, por un lado, tal vez también el lado de inspiración que nos pueda reportar, que es la forma muchísimo más grande en la que podemos nosotros obtener beneficio del estudio y del análisis de las Escrituras. Así es que aquí van elementos para el estudio del Libro de Mormón cuando se refiera a judíos y gentiles, y no se equivoquen. Bien, cuando en el Libro de Mormón, a partir de esta ocasión en la que Lehi se refirió a los judíos, se está refiriendo a su propio pueblo como miembros del pueblo del convenio del Señor. Es decir, el pueblo con el cual el Señor hizo un convenio y que normalmente, por tradición, se acepta como el inicio de ese gran convenio cuando Abraham fue escogido por el Señor para hacer un convenio con él y para levantar su linaje y de su posteridad una nación justa que honrara justamente a Dios. Después viene una reconfirmación de ese pueblo del convenio con la liberación del mismo pueblo, las 12 tribus de Israel, de cuando estaban cautivas en Egipto, en situación de servidumbre, y el Señor refrenda su palabra, su voluntad de establecer un convenio con ese pueblo y de asignarles un lugar, una tierra para que habiten, y de convertirlos en un pueblo que por su luz lleve a todas las naciones al conocimiento del Señor. Esto es una cosa que puede parecer disruptiva o nueva, pero en realidad eso está presente en todo el Antiguo Testamento, porque no hay ningún otro objetivo para que el Señor tenga un pueblo del convenio que el de ser una luz para las demás naciones. Así es que no hay unas ganas de decir, ustedes son el pueblo del convenio y son las únicas personas que están señaladas para poder acercarse a Dios. No, los tengo aquí juntos y los tengo congregados y los tengo preparando para que ustedes puedan llevar este mensaje a las naciones. Recordemos, por ejemplo, misiones como la del profeta Jonás, que fue la de ir a un pueblo donde no eran del linaje judío, como el pueblo de la ciudad de Nínive, a amonestar para que las personas se convirtieran al Señor cuando nunca antes posiblemente habían escuchado del Dios de Israel. Y entonces Jonás llegó con el rey y le predicó sobre el arrepentimiento, y el rey se convirtió al Señor y también decretó que toda la ciudad ayunara para convertirse al Señor, sin que ellos tuvieran ese linaje. Así es que no se trataba de tener un linaje exclusivo, y esa es una de las formas en las que también podemos entender la palabra judío en las Escrituras. Dice la guía del estudio de Escrituras, o la guía para el estudio de las Escrituras, que el vocablo gentiles tiene significado variable dependiendo de en dónde se utilice. ¿Por qué estamos hablando de gentiles? Porque en el Libro de Mormón van a aparecer muchísimas veces mencionadas estas dos palabras, judíos, gentiles. A veces la palabra gentiles se utiliza para designar a personas o pueblos que no son del linaje israelita, y otras veces para referirse a los que no son del linaje judío. También se usa para indicar a las naciones que no tienen el evangelio, aunque ellas allí haya algunos que sí sean de sangre israelita. Y es esta última la acepción con la que se suele utilizar en el Libro de Mormón y en Doctrina y Convenios, es decir, naciones que en general no tienen el evangelio, a pesar de que dentro de esas naciones existan personas, pocas o muchas, que sí son del linaje del pueblo del convenio original, antiguo, al que podríamos llamar israelitas. Así que lo que podemos hacer para analizar estos momentos del Libro de Mormón en los que se mencionan a los judíos y los gentiles, siempre hay que recordar que se está refiriendo Lehi a su propio pueblo en calidad del pueblo del convenio del Señor. Es decir, los del pueblo antiguo que tuvieron un convenio con el Señor y que tal vez le están dando la espalda, pero que forman parte de ese pueblo que ya hizo un convenio con el Señor. Y los gentiles son todos esos pueblos que históricamente no eran parte del pueblo del convenio del Señor, pero a medida que van avanzando los siglos y los milenios en la historia del mundo, la palabra gentiles se refiere tal vez a un matiz distinto, como el de una persona que no está en el convenio con el Señor,
o que no tiene el evangelio, justamente, o un pueblo cuya mayoría o cuya característica no es la de ser parte del pueblo del convenio del Señor. En algunas profecías el Señor lanza algunas advertencias o algunas amonestaciones a los pueblos gentiles, justamente por no estar escuchando la voz del Señor o por perseguir al pueblo del convenio del Señor. Pero si ponemos atención, se aplica a todas las acepciones de la palabra judíos y palabra gentiles que ya les presentamos en este episodio del podcast. Así es que por el momento vamos a dejarlo ahí. En esta ocasión lo que queríamos era recordar que Lehi era un profeta de Dios y que su mensaje principal tenía que ver con el Mesías que habría de venir. Él ya le había puesto como una especie de fecha. Él dijo que aproximadamente unos 600 años después de salir de Jerusalén, Dios iba a levantar al Mesías en la tierra para que todos pudieran ser salvos de sus pecados. Y si de algo sirve tener esta conclusión, y que me parece sumamente importante, es para confirmar que el Libro de Mormón es un libro cuya misión primordial es dar un testimonio sobre Jesucristo, su origen divino, su misión divina y su naturaleza como hijo de Dios. Y también, ya veremos después, el Libro de Mormón también testifica de que Cristo, después de haber muerto, resucitó y está a la diestra del Padre. Así es que por ahora los dejamos. Continúen con su estudio de las Escrituras. Tienen todavía que estudiar el árbol de la vida, no se lo salten, pero recuerden todas estas claves para poder seguir adelante en el estudio del Libro de Mormón en este año que es el curso de Ven, Sígueme. Nos escuchamos en la próxima emisión de Dominical.